Aquí estoy en un nuevo Magestudio Te Enseña porque tengo una cosa muy maja que compartir contigo. Es un tema que surgió en una clase, bueno, hace un par de clases en las que hacemos en la tienda. Estamos en Magiastudio, en la calle San Mateo 19, magiastudio.com, la tienda online más pepino a este lado del Mississippi. Y en una de las clases presenciales estábamos hablando de la secuencia de aro y cuerda que tenemos en la tienda, por cierto, con un curso muy guapo. Y me preguntaban cómo estructurar, cómo juntar los pases, que es una colección de pases, en una estructura de rutina que funcionase en algún nivel un poco más allá que simplemente encadenar, que es lo que suele hacer en este tipo de efectos. Y yo hablaba de una cosa que a mí me lleva acompañando mucho tiempo y es una elección de estructuras externas que me sirven para darle una base fundamental a los efectos y que los pueda presentar con una lógica dramática. Quiero decir con esto, cuando normalmente nosotros estructuramos un efecto en múltiples fases, ya sea una asamblea o una carta ambiciosa, que es el ejemplo del que más te voy a hablar hoy, o un pase o aros chinos, también es muy habitual, se suele hacer atendiendo siempre a dos puntos principales. Una es la estructura del imposible, que sea un imposible que vaya creciendo, y otra es una estructura natural interna, que es que los efectos se traduzcan de uno al otro con el menor número de interferencias, que un pase lleve al otro, que un pase limpie al siguiente o bien lo prepare, y genera esta estructura que es la arquitectura interna que hace que la estructura sólida del efecto sea lo más inamovible posible. Casi siempre se hace atendiendo esos criterios, y son criterios como eso, de estructura de la que plantea la solidez del edificio. Sin embargo, claro, cuando lo hacemos de esa manera, nos podemos encontrar que la parte dramática es una consecuencia de ello, y lo que debiera traslucirse para el público, lo que quizá para el público sea lo que haga que el efecto se desarrolle de una forma satisfactoria y a nosotros también nos ayude mucho a la hora de presentarlo, porque nos permite tener un carril de pensamiento que hace que una fase tenga sentido después de la otra, más allá de porque nos viene bien, porque va a conducir a un imposible final, cómo nos sirve para entenderla y presentarla dramáticamente. Este vídeo va a ser una parte doble porque aquí te voy a hablar de la estructura un poco en bruto y poniéndote un poco de ejemplo de la carta ambiciosa, pero a la vez en los Secret Files, que es la plataforma online tipo Netflix en la que explico un montón de magia distinta de todo tipo, maravillosa, secretfiles.es, tienes de lo mejor de best of the best. Voy a hacer la clase de carta ambiciosa en la que voy a explicar mi secuencia, la secuencia que hago siempre con la ambiciosa, y en la que aplico a pies juntillas la estructura que te voy a presentar hoy. Y ahí se va a ver tanto cómo intento compatibilizar esa parte interna como la parte externa me permite entender el efecto para mí. Aquí te lo voy a contar un poco superficialmente, si lo quieres ver un poco más a fondo, ahí están los Secret Files. Pero esto va a ser útil igual, así que no te preocupes. Yo lo que hago es cuando tengo que visualizar un efecto que va a tener varias fases, intento pensar cómo me acerco yo a él, qué me dice a mí el efecto y cómo creo que puede darle un cierto sentido a la naturaleza de que se vaya a repetir o que vaya a ocurrir una diversidad de cosas con el mismo elemento. Tengo eso, como te decía, varias estructuras distintas y hoy te voy a contar una que es una de las que más me gustan, que la utilizo mucho en la ambiciosa y la recurro a ella muchas veces cuando tengo que afrontar un elemento nuevo, porque también se acerca mucho a cómo me acerco yo a él, ¿no? Es una cosa muy sincera porque lo que ve el público es parecido al proceso previo que tuve yo. Y para mí esto es una estructura dramática que se basa en el proceso de aprendizaje y muestra o de crecimiento. Yo lo veo como el Bambi. Como en la película de Bambi, el momento en el que se levanta, da un poco los primeros pasitos y ya empieza a correr, o en el Rey León, bueno, en estas es que muchas, que en el tránsito a la edad adulta, como luego juega y al final lo consolida en edad adulta, dando fin a la trama. Y eso lo voy a intentar aplicar en las distintas fases de un efecto para que me permita pasar de una parte a la otra entendiendo por qué hago una fase y cómo la interpreto. Ya te digo, es una de las múltiples estructuras posibles, pero esta es muy interesante. El proceso de descubrimiento empieza observando el efecto, viendo de qué va, al menos en este caso, que en el de la ambiciosa. En la primera fase la carta se va a perder, se va a mezclar y enseño que no hay arriba y abajo, vengo y sube. Está
Para mucha gente puede no ser habitual este inicio porque hay mezcla, pero es que todavía solo estoy descubriendo yo, a mi nivel interno, que una carta perdida en el medio de la baraja sube al lomo. ¿Sí? Yo lo observo y es esa primera parte. Aquí, lo explico más a fondo también en la clase de los Secret, puedo optar por dos vías de cómo lo interpreto dramáticamente. Una puede ser que yo lo esté descubriendo en primera persona y de esa manera yo voy a estar tentando un poco, con un manejo un poco más de tentativa, con cierto cuidado, hasta que vaya adoptando la seguridad necesaria a la hora de hacerlo. Y otro, hay más ópticas, por supuestísimo, siempre las hay, sería la óptica del científico, que está enseñando el experimento, que lo está probando. He hecho la primera prueba, la carta sube. Y lo tomo con una mayor seguridad, en la que lo que me planteo yo es que yo estoy en una perspectiva de un observador serio que se está acercando a esta premisa y la está explorando. Entonces, en la primera simplemente hago esto y de esa misma manera, como estoy descubriendo, estoy empezando a ponerme de pie en el efecto, la siguiente que me pide es una repetición de la primera, porque claro, aquí voy a intentar hacer ya que la estructura me permita llegar a la tercera más cómodamente, pero voy a mezclar de la misma manera porque he visto que sube y lógicamente tengo que comprobar si eso es así. Sí, para mí, no tengo que estar explicando esto al público, pero como es un drama tan sencillo, se va a entender y al menos le va a dar cierta armonía a por qué elijo las cosas. Vengo y repito la fase anterior, cambiando un poco de método, y eso sería de la parte estructural interna, pero estéticamente quiero que sea lo más parecida posible. Y digo, vale, efectivamente sube. Después de mezclar y todo este asunto, sube. Claro, sube siempre y yo sigo esa exploración, estoy entendiendo un poco de qué va la premisa. Y digo, vale, la carta sube, pero, y claro, yo estoy descubriendo, estoy en ese proceso de descubrimiento, que es el que a mí me interesa en este momento. Y si no mezclo, ¿qué pasa? En este caso, bueno, ahora no voy a hacer la trampa, pero vamos, lo voy a hacer una vez sin mezclar. ¿Qué ocurriría si no mezclo? Joder, que sube igual. No, claro, no va a subir la cosa, pero de verdad. Que sube igual. Y hay una cosa en la que, claro, ahora de repente la subida pura de la carta ya me educó a mí y a la vez al público en entenderlo, y cuando sube aquí digo, ostras, que sí que subió. Entonces una cosa así. Y esta primera parte lo que estoy intentando es aprender a ponerme de pie y caminar en el efecto, viendo cuál es su naturaleza, entendiendo cuál es la estructura que hace que esto ocurra, ¿no? Mira, hago así, pum, una moneda atraviesa la mesa, a ver si atraviesa de verdad, pum, sí. Oye, si la pongo despacio y la tapo, sí, bien, ya lo estoy entendiendo, ya sé que de esto es lo que va. Ya sé ponerme de pie y sé caminar. O como el científico, ya lo he observado un poco y entiendo cómo funciona. Y ese proceso, en este caso del ambicioso, se va a producir en estas dos fases y en una tercera, que es una repetición de esta otra, que me va a transicionar al siguiente apartado de cómo entiendo este bloque y me sirve para estructurar efectos. Una vez que yo ya entiendo de qué trata el efecto, lo que voy a hacer es experimentar sobre él. De la misma forma que hacemos siempre cuando empezamos a ver que algo funciona. Y lo que hacemos es buscar los límites, buscar los bordes. Y decir, vale, y ahora de repente lo que voy a hacer es una última en la que la carta sube y lo veo. Y ahora me digo, ostras, que esto sí es así. Pero a ver, si la pongo rápido, también sube. Es que no importa que deje pasar tiempo o que no deje, que la carta sube. Y si la pongo debajo, ¿qué pasa? Mira, si la pongo debajo, sube también. Y si la pongo, bueno, estoy haciendo esto así muy rápido, y si pruebo a aislarla, sube. Ah, no, no sube. Ah, claro, sube al lomo del todo. Y ahora, que es más o menos esta fase, con algunas cosas un poco diferentes, entro en una segunda apartado de los efectos en los que juego libremente. Mi primer tono en ese primer apartado, en el de descubrimiento, es más tanteante o más serio, porque lo que quiero es entenderlo. Y una vez que lo entiendo, lo que quiero es comprobar y si la pongo debajo sube, y si la dejo aquí apartada sube también, y si lo hago rápido, y si lo hago despacio, y lo que intento es estirar el efecto en todas esas medidas, de tal manera que cuando llegamos a estas fases un poco más raras, en las que estamos jugando, se entiende que lo que estamos haciendo es jugar, que lo que estamos haciendo es explorar, y si en la cuerda le hago 2 nudos y tiro por aquí, sí, oye, a ver si la lanzo, y hay esa parte que es más lúdica, ¿no? Es cuando el Rey León salta y juega antes de ser adulto, ¿no? Que en las películas de Disney se repite mucho esta estructura. Entramos en esa fase más loca que nos permite ir acelerando, porque lo que estamos haciendo es liberarnos de todas las barreras del conocimiento. Hemos entendido y ahora
Igual que la idea esta de aprenderlo todo para desaprenderlo, ¿no? He aprendido que si dejo una carta bien clarita en el centro sube, ahora voy a destrozar la premisa y empezar a explorarla y ver, y también podemos introducir de esa manera en los juegos nuevas reglas que se vayan descubriendo, veces en las que nos demos cuenta que hemos llegado a un punto en el que no, si ocurre esto no, y si vuelve está. Y nos permite tener un primer bloque que ya ves que no implica necesariamente un número de fases concreto, sino son bloques de aprendizaje dramático del efecto. Y en esta segunda parte lo que hacemos es experimentar. En los aros podríamos probar, está, vengo y se enlaza, sí, mira, están enlazados y está. Y ahora digo, bueno, pues a ver si lanzo y estoy, si lo engancho con este otro enlaza y empiezo a jugar un poco hasta que yo ya vea que de repente lo he explorado y se produce ese fundido al negro que me pasa de niño a adulto porque ya he jugado con todo y lo he descubierto y ya me permite transicionar hacia unos finales de efectos más consolidados, que es lo que explico en la clase de los sacrifices, que es como si poniendo un poco el Rey León, ¿no? Más que Bambi, es como es de niño, juega, hace todo el cafre, aprende, crece, tiene todo el proceso de descubrimiento, que es el que estamos viendo con el efecto, con su naturaleza, y luego llega a ser adulto y con todo ese aprendizaje previo que ha podido acumular, ataca la fase final. Que en este caso la ambiciosa, por supuesto hago la de la jorobita. Y la de la jorobita es muy buena porque yo he tenido ese ritmo más sólido, me he liberado y ahora paro. Porque ahora viene la parte seria e importante del efecto, en la que yo lo voy a afrontar y voy a poner a prueba todo lo aprendido, en las condiciones más estrictas que me pueda poner, ¿no? Quiero marcar la carta. Como decía también en la clase de los sacrifices, es un momento fantástico para hacer el Ultimate Ambition de Daryl, ¿no? Quiero estirarlo, quiero que la carta esté firmada por delante y por detrás, quiero que no haya duda, quiero ver cómo sube. Lo voy a comprobar con la mayor rigidez que pueda. Y claro, aquí ya dramáticamente esto me permite pararme y tomármelo más en serio, observarlo de una forma mucho más clara el efecto y ponerlo a prueba en sus máximas condiciones. También dando a entender al público que ahora vienen las palabras mayores y llegamos a la fase final porque nos permitió ir a un ritmo constante, acelerar, parar y plantear un bloque, que puede ser una fase o en dos o en lo que tú quieras, pero a mí me gusta hacer, hay una en la que eso se ve y hace chuchum, pum, y ahí está. Y la jorobita en ese sentido, que es la carta esta así dobladita, por si no la conoces, la que se sube doblada, es fantástica porque me permite individualizar la carta estéticamente, colocarla en el medio manifiestamente, que se vea que sí que está colocada en el centro de una forma absolutamente inequívoca y observar esa ascensión de forma absolutamente taxativa. Ya es la observación microscópica del elemento. Ya lo he observado todo y solo quiero comprobar que es que no hay manera de entrarle. Y cuando le doy la importancia digo, efectivamente eso está, he aprendido, he vivido ese proceso en el que he estado, he jugado y he llegado a la conclusión en la que me define el efecto de la forma más satisfactoria posible, más allá de toda duda, habiendo comprobado todos sus espectros. Y esta es una forma que de verdad yo utilizo cada vez, claro, por lo que te decía, cuando cojo un juego nuevo es muy buena, porque de verdad, cuando cojo algo que estoy ahora, por ejemplo, con Dedales, en las primeras pruebo, a ver, puedo hacer que desaparezca, y lo voy entendiendo, y luego digo, ay, si hago pues la repetición, y ya voy como jugando, y esto es básicamente mi forma natural de afrontar un nuevo efecto, y me parece que también artísticamente o a nivel personal me funciona muy bien, me gusta, porque me permite volcar un poco en el público el proceso que vivo yo con los juegos. Como te digo, uno lo puede vivir a nivel ficcional en primera persona y que el público vea cómo el mago descubre, y otra es ofrecer ese descubrimiento a los espectadores. Como nosotros somos una especie de observador externo que dice, mira, esto ocurre así, así, observemos hasta dónde se puede llegar y hasta aquí está. De tal manera que yo no tenga que vivir ese descubrimiento y lo que haga es proveer a los espectadores de la película para que ellos lo vivan. Hay, como digo, ya lo dije 3 o 4 veces, tengo varias estructuras más. Si esto gusta, puedo ir proponiendo otras diferentes que a mí me vienen siempre muy bien y que también nos ayudan siempre también a que estos efectos, que muchas veces simplemente son una colección de pares que llevan a un final fuerte, nos permitan también entender los ritmos del efecto, esas estructuras, y pensemos no siempre a nivel estructural a estructura interna, a lo que la estructura explica por dentro del efecto, porque esa es muy fundamental, porque si esa cama no está bien afianzada, lo demás se va a caer, pero poder afianzarla para poder construir encima una estructura dramática que permita que los efectos tengan un avance. Si quieres, cuéntame alguna otra, puedes hacer alguna prueba y experimentar con algún otro juego que tengas con esta estructura y ver cómo te sirve o que lo podamos comentar un poco. Y como ya te digo, en los Sacrifices quedará el juego explicado más a fondo con todos esos detalles. Tenía muchas ganas de compartir esta cosa contigo porque es algo que me acompaña desde hace mucho tiempo, que para mí es muy vital y creo
que hasta ahora no lo había contado así mucho en alto. Ya sabes, te agradecería muchísimo que te suscribieras, que comentaras, sobre todo lo de comentar me vendría muy bien porque me hace mucha ilusión siempre saber las cositas, y con todo esto nos vemos en el siguiente vídeo.